las reacciones de los empresarios, en el caso de Milenio, que muestra pues este sector privado que francamente ha estado muy satisfecho. Aquí lo hemos platicado, ha sido muy interesante. La última semana tuvimos en este espacio a Genaro Mejía de Forbes México, tuvimos a Alberto Bello de Grupo Expansión, tuvimos a Luis Miguel González del Economista en la última semana. Y todos críticos con el tema de la reforma. Quizá pocas veces hemos tenido este nivel de consenso en la mesa. Y bueno, usted ha estado reflexionando sobre, pues en parte, por qué esta recepción tan mala a una reforma que se presentó en el marco de unas transformaciones estratégicas, de vamos a mover a México, de vamos a crear un seguro de desempleo, vamos a crear una pensión universal. Es decir, aparentemente había mensajes como para decir, bueno, vamos a convencer a la gente de por qué hay que pagar más impuestos. ¿Qué pasó en el camino y cómo llegamos a este clima de tanto descontento? Yo creo que el principal tema es que no se ha sabido comunicar. Yo creo que empezamos con la llegada del presidente Enrique Peña Nieto con toda una estrategia de comunicación que fue exitosa, yo diría el primer mes, que fue todo este tema de mover a México. Y este tema de mover a México generó muchas expectativas junto y de la mano con el pacto. Estamos viendo que muchas de las cosas que están sucediendo, donde yo diría que los partidos y el legislativo en ese sentido muy rebasados por el tema del pacto y la prioridad del pacto, pero creo que el mover a México nunca quedó claro para dónde. Y es un tema de comunicación fuerte, porque si el tema de mover a México es las reformas, donde bueno, pues la clase media y ahora mucha gente que está involucrada en el sector productivo de este país se siente agraviada, porque no ven por el otro lado qué le toca al gobierno hacer. Hasta ahorita no hemos oído una reducción de gasto, ni vamos a ser transparentes, ni les vamos a explicar cómo se asigna cada uno de los pesos captados con esta nueva reforma. Y yo creo que el problema está en que a la gente no le queda claro cuáles son los beneficios. A nadie nos gusta pagar impuestos. Por eso se llaman impuestos, yo insisto. Por eso se llaman impuestos y no sugerencias. Claro. Pero aún siendo impuestos, cuando tú ves en dónde están y ves cómo son aplicados, si es transparente su aplicación y demás, te duele, pero dices, bueno, va. Pero no es el caso. Y yo creo que ahí es un tema que habrá que buscarle. Si la parte de la comunicación está centralizada, vemos que hay dos voceros, dependiendo del tipo de tema, es Luis Videgaray, que ahorita pues, es el que le toca defender la reforma y explicarnos a toda la parte de los beneficios. Y el otro vocero pues, es Miguel Osorio, con todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad y con la gobernabilidad. Con la parte de gobernabilidad, donde, perdón que lo ponga en la mesa, pero creo que lo que estamos comunicando en este sentido de mover a México es que en este momento es un buen negocio quebrantar la ley y no respetarla. Bueno, vamos a platicar un poquito más adelante de esta lista y me refiero a qué parte pasa por los otros maestros. Vamos a platicar de las movilizaciones de los maestros. Nada más, Alonso, ¿tú cómo lees este asunto? Es decir, tú sigues también todos los días el comportamiento de los medios, dice la maestra, se puso un primer mensaje en el marco general, sí hay un concepto rector, que ya claro, mover a México. Mover a México, la reforma sendaria, los beneficios de la reforma. Hasta ahí vamos. Sí. ¿Qué pasó después? Aquí hay dos cosas muy interesantes. La primera, el comportamiento de los medios, ¿no? Sí. Tenemos hoy, y tenemos ya varias semanas de no tener tres versiones en las portadas de los medios. Hoy no tenemos, como dices, el Universal con la versión negativa. Que el negativo es no le ha aprobado al presidente todo lo que quería. Exactamente, ¿no? Milenio con la versión del sector privado de la IP, como se le llama, y Reforma llamándole con la versión ciudadana, ¿no? Que bueno, los ciudadanos van a tener que pagar más por refrescos y comida chatarra y también alimentos azucarados, ¿no? Y también muy interesante, hablabas de una comunicación inconexa hacia el exterior, pero hacia el interior, hacia el mundo de la política, yo veo una estrategia muy interesante por parte del PRI. Por un lado, en las dos joyas de la corona de lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, tenemos la reforma sendaria, que ya fue, bueno, digamos, por lo menos en la Cámara de Diputados, aprobada con alianza con el PRD,
y tenemos por otro lado la reforma energética que se está formando para que salga adelante con el PAN. Pues se supone, Entonces digamos que tenemos dos caminos que está tomando el PRI para poder sacar adelante, con dos partidos políticos diferentes, para poder sacar adelante dos reformas que le son muy importantes para este gobierno y así tener por lo menos algo que decir el Y próximo bueno, año. tenemos una reforma educativa que fue la primera que pasó y que la estamos viendo pues prácticamente en la calle y con las consecuencias A ver, en la calle, pero ¿no? de esto que decía Alonso ahora, el acuerdo político, porque cuando hablamos de estrategias de comunicación tenemos que medir si es eficiente la estrategia, es decir, si la estrategia logró el objetivo y luego si la estrategia es popular. Lo vamos a comentar con la CENTE. La CENTE es claro que no busca ser popular, busca ser efectiva en sus propósitos y creo que es muy efectiva, creo que les está yendo bien. Si en este caso el gobierno del presidente Peña Nieto está sacando una bolsa de recursos que no tuvo Felipe Calderón, que no tuvo Vicente Fox, creo que desde el punto de vista, por lo menos presupuestal, pues tiene palomita. ¿No será que la estrategia está privilegiando en este momento el tema de la conexión política partidista y dejando para un segundo momento la comunicación de la opinión pública y persuadirnos de que esta reforma sí era buena? Yo creo que el objetivo principal se consiguió porque era el momento en que las reformas tenían que pasar. El costo de llevar las reformas al 2014 era muy complicado porque el 2015 vuelve a marcarte la agenda electoral, la agenda nacional. Si no salía en este periodo era muy complicado que el año que entra volviera a salir porque ninguno de los partidos quiere asumir el costo en votos en el 2015, claro, donde es obvio que el PRI va a buscar a como dé lugar obtener la mayoría en la Cámara de Diputados. Está acotado porque como no el Senado no se toca, No se va a tener que lidiar con no se toca, y es un tema que también todavía nos falta ver qué va a pasar en la Cámara de Senadores, sobre todo con la fracción del PAN, y yo no sé si va a ir tan encaminado el PRD en la Cámara de Senadores en el apoyo a la reforma hacendaria, que bueno, habrá que ver cuáles son los acuerdos políticos, cómo se calculó y cómo se Aquí solo agregar la columna de Mari Carmen Cortés en el Universal, que bueno, establece que sí va a pasar, digamos que el PAN, comandado por por los calderonistas, por Ernesto Cordero, Javier Lozano, no van a poder hacer nada porque también dentro de la Cámara del Senado ya se está estableciendo que el PAN y el PRI y el PRI van. ¿Tenías un dato de cómo votaron en Cámara de Diputados? Sí, en Cámara de Diputados votaron a favor, el PRI 207 y 0 todos juntos y ninguno en contra. El PAN todos en contra. Y 113, todos en contra, 113 en contra y ninguno a favor. Pero el caso del PRD es interesante. El PRD 74 a favor y 23 en contra. Entonces digamos, tenemos voces dentro del PRD que también se oponen a ciertos aspectos de la reforma, de la iniciativa de reforma. Que eso es interesante lo que decía la maestra. Vamos a ver si en el Senado el PRD se comporta como... Y vamos a ver si son realmente PRD puros, o es la gente de Andrés Manuel todavía dentro de esas posiciones que jugará otras lealtades. A ver, son los componentes políticos que juegan. Le quedan. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a empezar con el tema de los maestros. Se puso muy dura la cosa, no se vio usted a los maestros contra comerciantes de Tepito, mejor dicho, comerciantes de Tepito contra los maestros. Le vamos a platicar regresando de... Estamos de regreso, qué rápido se va el tiempo cuando uno platica a gusto. Y bueno, está el tema de los maestros y lo que se esperaba, pues como una movilización más de la CENTE, esto se ha convertido ya como una especie de parte del paisaje de la ciudad, ya ve que los chilangos nos acostumbramos a todo. Bueno, pues terminó esta movilización de la CENTE en agresiones por parte de comerciantes del barrio de Tepito. Hoy La Razón lo cuenta así en su portada, la CENTE se topa con Tepito. Y bueno, un tema de preocupación, Alonso, ahí estamos viendo la plana, 3 maestros lesionados. Bueno, por supuesto, esta fotografía que vemos en buena parte de los diarios, pues nos retrata un tema delicado, ¿no? Porque nadie puede estar de acuerdo con la violencia, no importa quién. Se escogió colocar la portada de La Razón porque me gustó mucho cómo, al final de cuentas, sí demuestran el monte que tiene Tepito, ¿no? El barrio Bravo, ¿no? Se topa con Tepito. Entonces, por fin, un grupo, un barrio, una sección de la sociedad, pues ya por lo menos mostró de manera agresiva, lo cual no se justifica nunca, el hastío, el hartazgo hacia las marchas de la CENTE. Algo que, bueno, la Ciudad de México ya aguantó más de 2-3 meses con estas marchas y hasta que
de una manera u otra se mostró cierto hartazgo Sí, que bueno, sí llama mucho la atención y como decíamos, ya escaló un poco la narrativa de las marchas dentro de la Ciudad de México, ¿no? Ya es un caso más, ya no fue la típica, por llamarlo de una claro, manera, ¿qué pasó ahí? marcha dentro de la CENTE dentro de la Ciudad de México. Ahora, que se suma a una serie de expresiones que estamos viendo en varios puntos del país, porque insisto en que de pronto nos enfocamos en las movilizaciones, pero lo que pasa en Chiapas, lo que pasa en Veracruz, lo que pasa en Guerrero, en Oaxaca, con los... es un tema de preocupación. Michoacán, por supuesto. Yo creo que es un tema, y bueno, lo comentaba ahorita en el corte, como que ya estoy empezando a extrañar a Alba Ester, de perdón, pero no sé, hay un tema ahí. Yo creo que el hartazgo que está llegando ya a la ciudadanía son prácticamente 12 o 14 estados con el tema, quizás por la cobertura noticiosa y ser el centro, el Distrito Federal de los medios nacionales, es la parte más amplia, pero ha habido casos donde maestros han cerrado carreteras, se ponen de acuerdo los choferes de los trailers y les avientan los trailers. Yo no sé si la apuesta es violentar todavía más esto, que haya unos mártires, porque normalmente siempre se necesita algunos mártires para que un movimiento prenda, pero es parte de lo que comentábamos. Al final del día, ¿qué estás comunicando? Porque no solo ves tú que se tome una medida donde haya una represalia o un castigo, sino lo que ves son premios. O sea, a mí me llama la atención lo que está pasando en Oaxaca, donde no solo se le pagaron todas las quincenas que se les debían, se les dio un bono que se cumplió el lunes y ahorita pues están otra vez en el mismo tema. Entonces, hay premios. Y eso es lo que se está comunicando, y creo que en tema de comunicación, eso es lo que está comunicando en este momento el gobierno. Por eso pregunto, ¿mover a México es eso? ¿O hacia dónde queremos llevar el mover a México? ¿Cómo se le está yendo de las manos al gobierno federal en parte? Y también al gobierno capitalino, ¿no? No hay que olvidar también su papel importante que tiene en estas movilizaciones, donde, bueno, ya tuvieron un papel un poco más significativo en la marcha del 2 de octubre, con otras aristas, con otros momentos simbólicos, por llamarlo de manera, pero ¿cómo se le está yendo de las manos? Yo creo que se le está yendo de las manos en aras de poner acuerdos y llevarlo de una manera pacífica, y quizás el reto más complicado es la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es el emblema y el símbolo de nuestro país, de la ciudad de las libertades, que es un tema que ha defendido la izquierda contra todo, y creo que ese rubro tampoco toma decisiones en defensa de eso. Se nota un cambio impresionante en la parte de comunicación de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno y ahora con Miguel Mancera como jefe de gobierno, y el eje vuelve a ser cuello de botella, cómo están comunicando las cosas, porque el no salir también no comunica. Claro. A nivel federal, pues no sale el secretario de Educación, y cada vez que sale, cuidado, porque prende otra vez lo que más o menos se había negociado y se había acordado con la CENTE y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que si es esta parte de qué estamos diciendo, qué están reflejando los medios, qué estás diciendo en directo y qué está percibiendo el ciudadano, creo que el mensaje para el ciudadano es, en este momento, la Constitución, las leyes y todo lo demás son mensajes delicados. Maestra, de estos temas que hemos estado platicando, ahora está conversando en el ITAM, con este seminario sobre temas de marketing. Sobre el tema de marketing gubernamental y cómo mejorar la comunicación con ejemplos de experiencias en otros países. Esto va a ser en el ITAM Santa Teresa el 7, 8 y 9 de noviembre. Y creo que valdría la pena que se diera una vuelta a todos los que están interesados. De varios partidos. No solo de varios partidos, yo creo que de diferentes órganos de gobierno, municipios, incluso hasta mismo órgano federal. Creo que se puede aprender mucho de experiencias y de lo que ha pasado, y lo hemos vivido, lo que ha pasado en otros lugares, al no entender estos procesos de comunicación. Y tenemos que entender también el rol que están jugando las redes sociales, que es también un tema que lo vimos, cómo revolucionaron en otros lugares. Aquí todavía nos falta un cachito, pero los motores se están calentando. Y si seguimos mandando estos mensajes, difícil. Y si no vuelve el gobierno a agarrar el tema del rumbo de qué significa mover a México, hacia dónde y para qué,
y el mensaje es el que están enviando ahorita. Hay muchos temas muy calientes. Bueno, ¿tiene algún costo? Va a tener un costo seguramente en el 2015. De desencanto. No, me refiero al sí. El diplomado, perdón, el seminario tiene un costo de 16,000 pesos masiva. Y la falta de comunicación también va a tener un costo. Si se acercan a alitar los que estén interesados. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por la invitación. Gracias, por gusto.